Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas buenas y energías positivas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar es explosivo. Literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que sacudió el mundo, o al menos el mundo de la farándula y las redes sociales, el 18 de agosto de 2025. La noticia que saltó ese día, y que aún hoy sigue generando debates y conversaciones, es la impactante noticia de Ozge y Serkan. Ya sé, la sola mención de sus nombres, ya se imaginan de qué va, ¿verdad? Si no, tranquilos que aquí les voy a contar todo con pelos y señales. Antes de empezar a desentrañar este escándalo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí, en este espacio, analizamos a fondo, comentamos y desmenuzamos todos los temas de actualidad que nos interesan. Y créanme, este es uno de esos temas que definitivamente no querrán perderse. Así que suscríbanse ya. Bien, volviendo al tema central. El 18 de agosto de 2025, el mundo digital explotó. La noticia de Ozge y Serkan, dos personalidades que, digamos, eran el gold estándar de las parejas perfectas en el mundo del espectáculo, saltó a la luz pública como una bomba. Para aquellos que no estén familiarizados, Ozge era una actriz turca extremadamente popular, conocida por sus papeles en telenovelas exitosas, con una legión de fans que la adoraban. Su belleza, su carisma y su talento la habían catapultado a la fama, convirtiéndola en un rostro habitual en las portadas de revistas y en los anuncios publicitarios más codiciados. Su nombre era sinónimo de éxito y elegancia. Y Serkan, por otro lado, era un galán de la televisión, modelo y empresario, era considerado uno de los hombres más atractivos y exitosos del momento. Con una sonrisa que podía derretir el hielo y un porte que reflejaba seguridad y sofisticación, Serkan había conquistado el corazón de millones de seguidoras. Su carrera como modelo le abrió las puertas al mundo del entretenimiento, donde demostró su talento como actor y, posteriormente, como emprendedor, fundando su propia línea de moda y cosméticos. Su imagen era perfecta, cuidadosamente construida y siempre impecable. Su relación era, para muchos, la definición de amor verdadero. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración para otros. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, siempre mostrando su amor y complicidad. Sus apariciones en alfombras rojas eran esperadas con ansias, y sus publicaciones en Instagram generaban miles de comentarios y likes. Compartían viajes exóticos, cenas románticas y momentos cotidianos que eran exhibidos como la prueba irrefutable de su amor. Todo era perfecto. Pero como suele suceder en estos casos, la perfección era solo una fachada. Lo que parecía ser un cuento de hadas, resultó ser una historia con un final inesperado. La noticia que circuló ese día fue demoledora. Ozge y Serkan, después de años de relación, se separaban. Pero no de cualquier forma. La ruptura vino acompañada de acusaciones, revelaciones impactantes y detalles que dejaron a todos con la boca abierta. La noticia de la separación en sí ya era un shock. Nadie se lo esperaba. La pareja, que había sellado su amor con promesas de un futuro juntos, parecía inquebrantable. Habían hablado de matrimonio, de formar una familia, y sus fans se ilusionaban con la idea de verlos dar el siguiente paso. La noticia de la separación, por lo tanto, fue como un balde de agua fría, que rompió la burbuja de la perfección que habían construido cuidadosamente. Sin embargo, lo que vino después fue aún más sorprendente. Comenzaron a filtrarse rumores sobre infidelidades, secretos ocultos y una vida que distaba mucho de la imagen que proyectaban en público. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y análisis de cada foto, cada comentario, cada gesto de la pareja. Los fans, divididos entre el shock y la incredulidad, intentaban descifrar qué había pasado realmente. Las comunidades de fans, que antes celebraban cada muestra de afecto de la pareja, ahora se dividían, buscando culpables y tratando de entender cómo la pareja perfecta había llegado a este punto. Las acusaciones fueron duras. Se habló de infidelidades por ambas partes. Se rumoreaba que Serkan tenía una relación paralela con una joven modelo, una aspirante a actriz que había conocido en un rodaje. Se decía que Ozge había encontrado consuelo en los brazos de un colega de trabajo, un actor reconocido por su atractivo y su habilidad para seducir. Los rumores se propagaron rápidamente, alimentados por fuentes anónimas y por una prensa ávida de detalles.
Las especulaciones se multiplicaron, y la reputación de ambos comenzó a verse empañada. ¿Pero qué tan ciertas eran estas acusaciones? ¿Eran simplemente rumores malintencionados? ¿O había algo más detrás de todo esto? La realidad, como suele suceder, era mucho más compleja que las simples acusaciones de infidelidad. La prensa, por supuesto, se hizo eco de la noticia. Los medios de comunicación, sedientos de primicias, comenzaron a investigar y a publicar detalles sobre la separación. Fotos, entrevistas, declaraciones de amigos cercanos y familiares, todo se convertía en material para alimentar el morbo y el interés del público. Los paparazzi acechaban a la pareja, buscando capturar cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Cada día salía a la luz un nuevo detalle, un nuevo rumor, un nuevo secreto. La imagen de la pareja perfecta se desmoronaba a pedazos, revelando grietas que habían permanecido ocultas durante años. La prensa del corazón, especialmente, se ensañó con la historia. Las revistas y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar cada aspecto de la separación. Se publicaron artículos con títulos sensacionalistas que prometían revelar la verdad detrás del escándalo. Los analistas de espectáculos debatían sobre las posibles causas de la ruptura, y los expertos en imagen pública comentaban sobre el impacto que tendría en la carrera de ambos. La cobertura mediática fue implacable y, en ocasiones, invasiva. Pero lo más importante y lo que realmente desató la tormenta fue la forma en que se gestionó la separación. En lugar de un comunicado oficial, que podría haber controlado la narrativa, se filtraron mensajes privados, fotos comprometedoras y vídeos que revelaban la verdadera dinámica de la relación. Estos materiales, que se suponía que debían permanecer en la intimidad de la pareja, fueron expuestos al público sin su consentimiento. Se filtraron mensajes de texto que revelaban discusiones, reproches y acusaciones mutuas. Fotos que mostraban a Serkan con la modelo en situaciones comprometedoras, y a Özge con su colega en actitudes que sugerían una relación más allá de la amistad. Y lo más impactante de todo, un vídeo que mostraba una acalorada discusión entre ambos, revelando la tensión y el resentimiento acumulado a lo largo de los años. Esto, por supuesto, generó una ola de indignación. La gente se sintió traicionada. La confianza en la pareja, en su imagen pública, se rompió por completo. La exposición de la intimidad, la filtración de material privado y la falta de control sobre la narrativa generaron una reacción negativa en las redes sociales. Las críticas se multiplicaron y la opinión pública se volcó en contra de la pareja, acusándolos de mentir, de engañar a sus fans y de romper el sueño que habían construido juntos. La reputación de ambos, Özge y Serkan, se vio gravemente afectada. Sus carreras profesionales sufrieron las consecuencias. Las marcas con las que trabajaban se distanciaron. Los contratos se rescindieron. La imagen de amor verdadero que habían construido con tanto esfuerzo, se convirtió en una pesadilla de la que les costaría mucho recuperarse. Las empresas que habían confiado en ellos para representar sus productos, temieron que el escándalo afectara la imagen de sus marcas. Los contratos publicitarios se cancelaron, y los ingresos de ambos se vieron drásticamente reducidos. Las oportunidades laborales disminuyeron, y la pareja se enfrentó a un futuro incierto. La imagen de perfección que habían proyectado se había derrumbado, y con ella, la confianza de sus seguidores y de la industria del entretenimiento. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, la historia no termina ahí. Después del escándalo inicial, Özge y Serkan tomaron caminos separados. Ambos intentaron rehacer sus vidas, pero la sombra del escándalo los perseguía. Los medios de comunicación, las redes sociales y el público no les daban tregua. Cada nuevo proyecto, cada nueva pareja, cada movimiento, era analizado, criticado y comparado con el pasado. En los meses siguientes intentaron reconstruir sus carreras. Özge se enfocó en proyectos más pequeños y alejados del foco mediático. Aceptó papeles en películas independientes y se dedicó a trabajos benéficos que le permitieron recuperar parte de su imagen. Serkan se refugió en el mundo empresarial y trató de mantener un perfil bajo. Invirtió en nuevos proyectos y se esforzó por demostrar que era algo más que un rostro bonito. Pero la herida, tanto emocional como profesional, era profunda. La confianza del público difícilmente recuperable. Ambos intentaron rehacer sus vidas sentimentales. Özge comenzó a salir con un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo, buscando la privacidad y la tranquilidad que tanto necesitaba.
Serkan, por su parte, se relacionó con varias mujeres, pero ninguna de las relaciones prosperó. La sombra del pasado y la constante comparación con Ozge dificultaron la posibilidad de encontrar una nueva pareja estable. Y aquí es donde entramos en el debate. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el villano de la historia? ¿Fueron ambos culpables de la situación? ¿Es la vida privada de las celebridades un tema que debe ser expuesto públicamente de esta manera? ¿O es que por ser figuras públicas deben asumir las consecuencias de sus actos? Es una discusión compleja, llena de matices. Por un lado, es cierto que las celebridades, al exponer su vida privada, abren la puerta a la opinión pública. Aceptan, de alguna manera, ser juzgados por sus decisiones. Pero, ¿hasta qué punto es legítimo invadir su privacidad? ¿Hasta qué punto es válido juzgar sus relaciones, sus errores, sus fracasos? Eran responsables de la imagen que habían proyectado. Debían haber sido más cuidadosos con sus acciones, sabiendo que estaban constantemente bajo el escrutinio público. ¿O eran víctimas de un sistema que exige la perfección y que castiga cualquier signo de debilidad? El caso de Ozge y Serkan nos invita a reflexionar sobre la hipocresía del mundo del espectáculo, sobre la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen perfecta, y sobre la crueldad de las redes sociales y los medios de comunicación a la hora de juzgar y condenar. Nos demuestra que detrás de las sonrisas y las poses hay personas con sentimientos, con miedos y con errores. Y que a veces el amor, como cualquier otra cosa, puede ser efímero y doloroso. Nos enseña que la búsqueda de la perfección, la constante necesidad de agradar al público y la exposición constante a las críticas pueden generar una presión insoportable. Nos muestra que la fama y el éxito pueden ser una jaula dorada, que limita la libertad y la autenticidad. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos merecemos al menos un poco de respeto y compasión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La historia de Ozge y Serkan es una lección sobre la fragilidad de la imagen pública y sobre la importancia de proteger la privacidad. Es un recordatorio de que las personas que admiramos, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, también sufren, también se equivocan, y también necesitan amor y comprensión. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es ser críticos con lo que vemos y escuchamos. No creer ciegamente en las imágenes perfectas que nos muestran en las redes sociales. Intentar entender las historias desde diferentes perspectivas. Y sobre todo, recordar que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos y con vidas que muchas veces se ven afectadas por la vorágine mediática. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Debemos cuestionar la veracidad de las fuentes, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos respetar la privacidad de las personas, y no participar en la difusión de rumores y especulaciones. Debemos ser empáticos y tratar de entender las situaciones desde la perspectiva de los demás. Debemos recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen derecho a equivocarse, a ser imperfectos, y a llevar una vida privada sin ser juzgados constantemente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la historia de Ozge y Serkan? ¿Qué opinan sobre todo lo que pasó? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus reflexiones y a debatir sobre este tema. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. No olviden darle un me gusta al vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Chao.